Hola familia, muy buenos días. Hoy es domingo, es el Día del Señor. Es momento de que como familia nos reunamos. Recuerden que seguimos en casa y eso nos permite convocar a nuestra familia. Así es que quiero encargarle a los hombres que traigan a su familia, que traigan sus Biblias, a las mujeres que convoquen a sus hijos, porque vamos a estar otra vez a través de la Escritura y en medio de ella y desde la Escritura hablando sobre la iglesia plantada en la ciudad. Así es que quiero pedirles por favor que todos nos podamos reunir ya, alistarnos y como la iglesia del primer siglo que se reunía en las casas, así podamos hacerlo nosotros. También es importante que nos preparemos para alabar al Señor. Gracias a Dios por estas tecnologías porque nos permiten en nuestro hogar alabar al Señor. En este momento no podemos hacerlo juntos, pero sí podemos hacerlo en nuestras casas. Así es que mientras tú estás mirando la pantalla, va a aparecer la letra y vas a escuchar la música. Adora al Señor, levanta tus manos, aplaude, cierra tus ojos pensando en el Señor. El Señor es digno de nuestra alabanza. Así es que hemos preparado este tiempo con 2 alabanzas para que juntos en familia podamos adorar al Señor. Así es que les convoco, adoremos al Señor y comencemos a hacerlo ahora. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir, tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor. Siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, en tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran
Bien, pues después de haber adorado al Señor y de nosotros poder tener un tiempo para estar delante de Él, reconociendo la grandeza de nuestro Dios a través de nuestros cantos, a través de alzar nuestras manos, cerrar nuestros ojos y entonar adoración a nuestro Dios, quiero pedirte por favor que abras tu Biblia. Quiero pedirles a todos con familia que abramos nuestra Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 1. La semana pasada estuvimos viendo del verso 1 al verso 11. Y particularmente este día vamos a estar viendo un solo versículo. Esto es interesante, ha sido interesante para mí porque durante la semana he estado meditando y buscando al Señor en su palabra y en oración para que Él nos pueda guiar a través de su palabra e instruirnos en torno a lo que Él dice. Pero particularmente quiero que utilicemos el verso 11 nada más. Y esto es interesante porque esta es una de mis predicaciones en las que solamente utilizaré un versículo como base y plataforma, aunque tendremos más, y que te pido que estés listo con tu Biblia porque iremos a varias partes de la Escritura. Pero en lo particular vamos a mirar el verso 11. Así es que sígueme con tu vista. En la palabra del Señor, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, verso 11 dice: según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Así es que cierra tus ojos, por favor, y acompáñame. Vamos a invocar al Señor para que en su palabra Él nos guíe. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites estar juntos y en familia para poder meditar en lo que dices tú y andar en tus caminos. Guíanos, Señor, y que tu Espíritu Santo nos recuerde todas las cosas que Jesús enseñó en esta tierra. Así es que invocamos tu nombre y pedimos, nos guíes, y esto te lo pedimos dándote gracias. Y todos decimos amén y amén. Bien, familia, pues entonces vamos ahí al verso 11. Y esto es importante porque la semana pasada acabamos en ese verso. Pero quiero que mires una de las frases más relevantes de este versículo. Mira lo que dice: el glorioso evangelio del Dios bendito. Esta es una frase prácticamente única en la Biblia. Pablo en Corintios también habla sobre el evangelio, que es el reflejo del rostro de Cristo, la faz de Jesucristo en el evangelio, la faz de la gloria de Dios en Jesucristo. Pero particularmente esta frase es única en toda la Biblia: el glorioso evangelio del Dios bendito. Esta frase va a conducirnos en el resto de este sermón, y mis primeras impresiones de esta gran frase es esta: el evangelio es glorioso. Número uno, quiero que tomes nota de esto: el evangelio es glorioso. Y número dos, el evangelio es de Dios y Dios es bendito. Así es que cuando nosotros estamos diciendo el glorioso evangelio del Dios bendito, tenemos que hacer referencia a esta definición: el evangelio es glorioso. Y también podemos decir con toda libertad y con toda seguridad: el evangelio es de Dios y Dios es bendito. Ahora, la pregunta obligada después de desglosar esta gran frase es: entonces, ¿qué es el evangelio? Necesitamos profundizar en la persona de Dios. La semana pasada decíamos que Pablo le encomienda a Timoteo en el verso 5 del capítulo 1 de su primera carta. Dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Pero lo que nos está arrojando ahora este versículo es que necesitamos profundizar en la persona de Dios para conocer qué es el evangelio. Y necesitamos preguntarnos y responder a la pregunta: ¿qué es el evangelio? En Iglesia Central tenemos una confesión de fe. Y esa confesión de fe nos permite tener 10 puntos en los cuales nosotros estamos confesando y estamos estableciendo qué es lo que nosotros en Iglesia Central creemos en términos de la Escritura. Nuestra confesión de fe no está por encima de la Escritura ni de su autoridad. Al contrario,
nuestra confesión de fe está en razón de la Escritura. Cuando nosotros decimos eso, tenemos 10 puntos en los cuales estamos parados firmemente y tenemos esperanza en lo que la Escritura dice y lo podemos transmitir de esta manera. En el punto número 9 de la confesión de fe de Iglesia Central decimos que creemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en Cristo como el único y suficiente Redentor de la humanidad. El Evangelio transforma la vida de aquel que, creyendo, se arrepiente de sus pecados y obedece la palabra de Dios, entendiendo su gracia inmerecida, evidenciando cambios desde el interior y mostrados al exterior, aspirando a ser semejantes a Cristo para la gloria de Dios. Nosotros creemos y confesamos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y en este punto de nuestra confesión de fe nos va a ayudar a entender de manera más dinámica qué es el Evangelio, pero a su vez nos ayuda a mencionar qué no es el Evangelio. Así que te invito a que tomes nota y quiero que sepas estos 3 puntos que diría yo que son los más básicos de lo que no es el Evangelio. Por supuesto que podríamos hacer una lista más grande, pero quiero concentrarme nada más en esto. Así es que punto número 1 de lo que no es el Evangelio. El Evangelio no son pasos para ganarte el cielo o librarte del infierno. Esto es muy importante porque inclusive en nuestra cosmovisión mexicana de cómo es el Evangelio, creemos que es la manera en que nosotros nos libramos del infierno y damos pasos para ganarnos el cielo. Eso no es el Evangelio. Número 2, el Evangelio no es un evento donde tú levantaste tu mano para aceptar a Cristo. Eso no es el Evangelio. Y a veces pensamos que ese momento en el cual nosotros levantamos la mano, tomamos una decisión por Cristo, en eso se concentra el Evangelio y entonces ya después tenemos una seguridad que nos permite vivir como queramos y nos alejamos de Dios. Eso no es el Evangelio. Y número 3, seguramente para algunos esto es muy conocido, pero tenemos que decir que el Evangelio no son las 4 leyes espirituales. Aprecio y agradezco el ministerio de Campus Crusade que durante muchos años en México y en particularmente en Cuernavaca fue un elemento y fue un ícono de la evangelización. Seguramente algunos recordarán estos pequeños panfletos donde venían las 4 leyes espirituales y este proceso estratégico que aplaudimos y que agradecemos tanto para poder transmitir las buenas noticias de Dios. Pero específicamente eso no es el Evangelio. Eso fue un mecanismo y un medio estratégico para poder alcanzar a aquellos que necesitan de Cristo y que hasta la fecha se sigue utilizando. Así es que eso no es el Evangelio. En los documentos fundacionales de Iglesia Central tenemos valores no negociables. Y uno de los valores no negociables es anunciar el Evangelio. Ese es el segundo valor no negociable en Iglesia Central. Esto quiere decir que nos impulsa y nos lanza a poder anunciar el Evangelio. No vamos a negociar con no hacerlo. Nuestro llamamiento en términos de Mateo capítulo 28 es hacer discípulos, testificar de Cristo fuera de la iglesia, dentro de la iglesia y anunciar el Evangelio. Entonces, el segundo valor no negociable de Iglesia Central es anunciamos el Evangelio dentro y fuera de la iglesia, sabiendo de que se trata de la noticia de que Cristo murió por nuestros pecados, resucitó de manera triunfante y eterna sobre todos sus enemigos y ahora no hay condenación, sino perdón, justificación, gracia, redención a todo aquel que cree solo en Cristo. Así que aquí encontramos otra descripción que nos ayuda a entender qué es el Evangelio. Sin embargo, la pregunta sigue estando ahí. ¿Qué es específicamente el Evangelio? Ya hablamos del punto número 9, nuestra confesión de fe. Ya hablamos del segundo valor no negociable
de Iglesia Central, pero la pregunta sigue estando sobre nuestra mesa. ¿Qué es el Evangelio? Así es que quiero acercarme a poder tener esta definición y quiero compartirla contigo, y es esto. Cuando decimos qué es el Evangelio, podemos decir, es la gloriosa noticia que Dios le da a la humanidad perdida, anunciándonos que Cristo murió por el motivo de nuestros pecados, que la condenación y la enemistad con Dios han sido quitadas. Ahora no hay condenación, sino justificación, gracia y redención a todo aquel que cree en Cristo, quien es bendito. Y esto nos ayuda a entender todavía muchísimo más la persona gloriosa de Dios y profundizar en quién es. Por eso la iglesia plantada en la ciudad tiene que ser un testimonio, tiene que ser una vida envuelta en el Evangelio. Así es que, amada iglesia, necesitamos reconocer esto. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es la gloriosa noticia que tú y yo tenemos de parte de un Dios amante, bueno, que concede su favor a través de su Hijo, haberlo quebrado, para que entonces nosotros tengamos acceso a Él y teniendo acceso de Él, disfrutemos de Él para siempre. La confesión de fe de Westminster en su punto número 1 dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? La respuesta es conocer a Dios y disfrutar de Él para siempre. Así es que Dios se ha dado a conocer en Cristo Jesús como un testimonio, como un precedente, como un anuncio que es el Evangelio. Así es que teniendo nosotros la plataforma ahora de qué es el Evangelio, sigamos con esto porque cuando Pablo está diciendo en el verso 11, el glorioso Evangelio del Dios bendito, hay una profundidad en esta confesión, hay una profundidad en toda esta frase, porque recordemos que Pablo es alguien que no amaba a Cristo. Más adelante lo veremos a partir del verso 12, pero Pablo es alguien que perseguía a la iglesia. Pablo era alguien que estaba en contra de Cristo. Pablo era alguien que había estado de acuerdo cuando el primer mártir de la iglesia, Esteban, es apedreado. Y él, la escritura en Hechos dice que consentía, que estaba de acuerdo, que inclusive tomó la ropa de los que se despojaban de su ropa para poder apedrear a Esteban. Y estaba de acuerdo en que eso sucediera. Entonces estamos viendo que el testimonio de Pablo al decir el glorioso evangelio del Dios bendito es sí la transformación de su vida y ahora la testificación que él está haciendo a todo el mundo para que el mundo crea en Cristo Jesús. Así que tenemos que decir esto, iglesia. Cristo es la meta, el protagonista y el contenido del evangelio. Quiero repetir esto. Cristo es la meta, el protagonista y el contenido del evangelio. Algunos conocen este gran libro que John Piper escribió, Dios es el evangelio. Así es que si tuviéramos una rápida definición de qué es el evangelio, sí, es el evangelio, pero no quiero adelantarme un poco a eso, sino quiero encontrar todavía un poco más lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Y si tú me acompañas a Marcos capítulo 1, versos 14 al 15, Marcos, que es el evangelio que inspira a Mateo y a Lucas, Marcos en el capítulo 1, versos 14 y 15, nos está hablando de Jesús. Y en el verso 14 nos dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Y mira esta frase, predicando el evangelio. Quien predicó el evangelio como ningún otro hombre ha predicado en la historia de la iglesia y quien ha marcado la historia ha sido Cristo Jesús. Nadie como Cristo ha predicado en esta tierra. Abajo de este sol, ninguno ha predicado el evangelio como Cristo Jesús. Y Él viene predicando el evangelio y dice Marcos, predicando el evangelio del reino de Dios. En el verso 15 nos dice, diciendo,
el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y mira estas dos definiciones: arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús está testificando, y esto es muy singular, porque Jesús está testificando de sí mismo, porque Él está encarnado. La persona de Cristo se hace hombre y se presenta en su humillación primaria, que es haber dejado su reino, renuncia a esto, se hace hombre, se convierte en hombre y viene testificando a todo hombre que se arrepientan y crean en el evangelio. Así es que esta gran frase de Pablo, el glorioso evangelio del Dios bendito, es perfectamente definitoria para nosotros. Amados, hemos sido convidados al glorioso evangelio del Dios bendito. Esto tiene que marcar nuestras vidas para siempre. Esto no es una buena idea en la que tú vienes y, bueno, ya me siento bien porque voy a la iglesia, ya no me siento tan condenado. Esto no es para que tú te sientas bien y seas la mejor versión de tu persona. No, no es así. El evangelio que nos está siendo anunciado primeramente es para arrepentimiento y para creer en Cristo Jesús. Así que cuando nos es testificado el evangelio, cuando nos es definido el evangelio, cuando vemos que desde Génesis hasta Apocalipsis todo el evangelio está desarrollado, y cada libro y carta de la iglesia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se componen para testificar de la persona de Cristo. El evangelio está testificando de la persona de Cristo. Por eso decimos que Cristo es la meta, el protagonista y el contenido del evangelio. Yo quiero imaginarme a Jesús caminando por Galilea y hablándoles a todos con esta singular alegría de Cristo que vemos en los 4 evangelios, y con esta necesidad profunda, porque solamente Él tiene 3 años, para testificarle a todos que el evangelio es poder de Dios para salvación. Para testificarle a todos que Él está encarnado para morir en una cruz, resucitar y darnos una fe que sea verdadera. Ahora, habiendo tenido ya esto, tenemos que entender esto. Déjame decirte esto, iglesia. El evangelio demanda entonces una respuesta nuestra. El hecho de que el evangelio nos sea testificado, el hecho de que el evangelio nos sea anunciado, demanda de nosotros una respuesta. Pero mira, en términos de capítulo 1, verso 15 de Marcos, Jesús dice: arrepiéntanse y crean en el evangelio. Así es que aquí están las dos respuestas que tú y yo tenemos que enfrentar en razón del testimonio del evangelio para con nosotros. Así es que necesitamos definirlo. ¿Qué es el arrepentimiento? Si puedes tomar nota, el arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de dirección, es un cambio de mente, es un cambio de dirección. Literalmente es reconocer tu condición de pecado y de estar equivocado. Es entender que necesita tu mente ser cambiada y necesitas cambiar de dirección hacia Cristo, porque lo opuesto es ir fuera de Cristo y en contra de Cristo. Entonces, el arrepentimiento es un cambio de mi mente, es un cambio de dirección y es un reconocimiento de tu fracaso y de tu pecado y de literalmente estar equivocado y estar en contra de Dios. Por eso el arrepentimiento es doloroso. Por eso el arrepentimiento a veces hasta huimos de él, porque no nos gusta vernos mal. Pero Jesús dice: arrepiéntanse y crean en el evangelio. Ahora, ¿qué es creer? Creer es depositar mi confianza en Cristo. Cuando Jesús dice crean en el evangelio, Él está diciendo depositen su confianza en mí. Y esto me hace recordar cuando Jesús está
en la fiesta de los panes sin levadura y se levanta y grita: si alguno tiene sed, venga y beba. Y yo lo que llego a esta conclusión es esta: o era un loco o era Dios. Imagínate que tú estás en esta fiesta y el alboroto y la convivencia, y de repente una persona se para y grita eso. ¿Qué le dirías? Oye, siéntate, por favor, estamos en otro asunto. Pero Jesús está testificando el evangelio y está diciendo: crean y arrepiéntanse y crean. Así que creer es depositar mi confianza en Cristo por medio de la fe. Ahora, ¿por qué depositamos nuestra confianza en Cristo por medio de la fe? Esta es la respuesta: porque Cristo es el objeto de la fe que nos ha sido concedida. Cristo es el objeto de nuestra fe. Nuestra fe no es que ponemos nuestra confianza para que las cosas cambien mañana. La fe no hace que hoy las circunstancias que estoy viviendo cambien porque yo quiero. El elemento que Dios nos da a través de la fe no es para que tú digas algo y entonces las circunstancias cambien, o las personas cambien, o las adversidades sean quitadas. No, el objeto de nuestra fe es la persona de Cristo. Entonces, cuando vemos esta frase de Pablo, cuando entendemos esto que él está diciendo, el glorioso evangelio del Dios bendito, hay una profundidad en la que como iglesia tenemos que sumergirnos y entender. Pero quiero regresar otra vez a Marcos capítulo 1 versos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, está hablando de Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Así que, amada iglesia, quiero pedirles que después de haber escuchado esto, necesitamos hacernos unas preguntas. Y necesitamos entender que, habiendo escuchado lo que es el evangelio y lo que éste demanda, necesitamos cuestionarnos. Así es que la primera pregunta que quiero hacer es: ¿te has arrepentido y has creído en el evangelio? Tienes que preguntarte: ¿me he arrepentido y he creído en el evangelio? Durante esta semana y mientras estaba desarrollando este bosquejo, tuve que tomar una pausa. Levantarme de mi escritorio y caminar un poco, y inclusive me puse en una ventana, y mientras yo estaba mirando hacia afuera, donde nuestro hogar tenemos afuera unos árboles muy grandes, y yo estaba mirando ese espectáculo que siempre todos los días miramos, y me pregunté: ¿realmente me he arrepentido y he creído en el evangelio? ¿Verdaderamente yo podría decirle a Jesús, cuando lo escucho predicar en Marcos capítulo 1 verso 15, cree en el evangelio, arrepiéntete? Yo podría decir: ¿me he arrepentido y he creído en el evangelio? Así es que, iglesia, pregúntate esto. La otra pregunta que necesitamos hacer es: ¿tengo plena seguridad de que soy salvo por la fe en Cristo? Vuelvo a repetir la pregunta: ¿tengo plena seguridad de que soy salvo por la fe en Cristo? Lo que Jesús está haciendo al predicar el evangelio en Marcos capítulo 1 verso 15 demanda estas preguntas, requiere de estas preguntas. Son preguntas concluyentes que nos van a ayudar a entender si estamos en Cristo o no. Y la tercera pregunta que tengo que hacer es: ¿mi vida es una evidencia de que realmente creo en Cristo? ¿Mi vida es una evidencia de que creo en Cristo? Mi vida es una evidencia de que he depositado mi fe, he depositado mi confianza en la persona de Cristo, para que entonces eso sea evidente en mi vida interior y en mi vida exterior, en mi vida privada y en mi vida pública. ¿Verdaderamente soy una evidencia de que creo en Cristo? Y estas tres preguntas nos hacen salir del escenario, nos hacen literalmente hacernos a un lado del protagonismo de nuestra vida y entender que el protagonista es Cristo.
Ahora necesitamos mirar esto. Si la respuesta a estas tres preguntas es no, entonces la forma negativa en la que podemos fusionar estas preguntas sería esto. No me he arrepentido, por lo tanto no he creído en el Evangelio, así que no soy salvo por la fe solo en Cristo y mi vida no es una evidencia de que creo en Cristo. Vuelvo a repetir, no me he arrepentido, por lo tanto no he creído en el Evangelio, así que no soy salvo por la fe en Cristo y mi vida no es una evidencia de que creo en Cristo. Aquí es donde necesitamos hacer un alto y cuestionar y preguntar si el glorioso evangelio del Dios bendito es una realidad en ti y en mí. Porque déjame decirte, iglesia, y aquellos que nos escuchan y nos están mirando en sus pantallas, que Dios está determinado en su Hijo Jesucristo para alcanzar este mundo perdido. Y Él no se va a detener por nada ni por nadie con el propósito de anunciar el Evangelio. Y Dios está dispuesto a traer adversidades como la que estamos viviendo a través de este virus que ha traído tanto temor a la humanidad y ha parado la vida del mundo, con tal de que miremos a los cielos y digamos, me arrepiento y creo en el Evangelio. Y sí, está en el contexto de aquellos que no conocen a Cristo. Pero también quiero apuntar a aquellos que conociendo a Cristo, su vida no es una evidencia de que creen en Cristo. Y tú puedes decir, ay pastor, pero ¿por qué tan rudo? No es mi rudeza. No, esto yo no lo escribí. Pero sí es necesario que tú cuestiones tu vida. Aquí en Iglesia Central, quiero que cada uno de los miembros nos podamos poner a la luz de estas preguntas y preguntar, ¿realmente soy salvo? ¿Verdaderamente yo puedo decir que si en este momento el Señor me llama a su presencia, yo abriré mis ojos y estaré delante sin ninguna condenación por Cristo Jesús? ¿O es solamente una ilusión de un futuro al que aspiro, pero en el cual en este presente yo no estoy seguro y la evidencia de mi día a día hace notar que estoy tan inseguro de ser salvo? Necesitas cuestionarte si el Evangelio, si el glorioso Evangelio del Dios bendito verdaderamente ha cambiado tu vida. Si tú puedes decir, hay un antes y un después. Hay una evidencia clara de que yo estaba sin Cristo y ahora estoy en Cristo. Y ahora en este tiempo en Cristo lucho contra el Evangelio porque mi fe es verdadera. Y la semana pasada hablamos de fe fingida. Si tú estás fingiendo tu fe, lo que estás diciéndole al mundo es que no has puesto tu confianza en Cristo. Que estás fingiendo delante de Él. Pero a Dios nadie le puede engañar. Nadie le puede engañar. Esta es la realidad. Cuando nosotros no podemos contestar estas tres primeras preguntas, que son las que, como consecuencia de haber sido predicado el Evangelio, están presentes, esta es la realidad. No he puesto mi confianza en la persona de Cristo. Soy esclavo del pecado, del mundo y Satanás. Y puede ser que tú vengas a la iglesia y estés los domingos y todo, pues, aparentemente todo se ve bien. Pero por eso yo hice una pausa en mi bosquejo y me paré y dije, Señor, verdaderamente el glorioso evangelio del Dios bendito ha sido en mi vida un antes y un después. Y tú puedes decir, bueno, pero pues eres el pastor. Eso no tiene nada que ver. Eso no ayuda, no resuelve nada. Esto es un tema entre Dios y yo. Verdaderamente el glorioso evangelio del Dios bendito ha hecho una transformación
y sigue haciendo una transformación en mi vida. El asunto es que muchas veces vemos que el evangelio es como un episodio en nuestra vida en el cual nosotros nos rescatamos del infierno, y entonces ahora, ya teniendo una seguridad de que no iremos a ese lugar de castigo, entonces hacemos de nuestra vida lo que queremos y aparentamos una forma religiosa de una fe fingida que hace ver muy bien tus domingos. Pero en la profundidad y en la intimidad de tu vida estás diciendo: lo cierto es que no. Hace muchos años, mientras hablaba con un hombre, me decía: es que llevo años en esto, pero simple y sencillamente no. No hay un momento en el cual yo diga: este fue el momento y la etapa en la que Cristo, a través de su evangelio, me cambió. Y lamentablemente él me dijo, en un llamado, escuché y se me dijo: levanta la mano. Y pues yo levanté la mano. Pero yo sé de ese día, que ese día no fue el momento de mi conversión. Y le dije: ¿sabes qué? Entonces necesitamos parar. Y necesitamos venir al evangelio. Hay un antes y un después en tu vida. El evangelio te ha sido anunciado de tal manera que tú puedes decir: ahora tengo una fe, tengo una seguridad, tengo una esperanza, tengo la confianza, y todo se resume en Cristo. El domingo pasado decía que Pablo le encomienda a Timoteo la tarea de edificar a la iglesia, llevándola a profundizar en el conocimiento de la persona de Cristo. Amada iglesia, si el evangelio no es una realidad en nuestra vida, nunca vamos a poder profundizar en la persona de Cristo. Porque el evangelio no es, decía hace un momento, que no es el momento en el que yo me libro del pecado y después vivo mi vida. No, amada iglesia, estamos viviendo el evangelio. Todo el tiempo, todo el transcurrir de nuestra vida, todo este tiempo debajo de este sol, hasta que el Señor Jesús nos llame a su presencia, estamos viviendo el evangelio. El evangelio no es el tiempo, no es el mecanismo para que tú te alejes de Dios y vivas tu vida. El evangelio es lo que tú y yo estamos viviendo. Por eso necesitamos edificar a la iglesia como nuestra estrategia 2020 en Iglesia Central. Edificamos a la iglesia con la Escritura, para que, edificada la iglesia, sabiendo quién es Cristo, sabiendo qué es el evangelio, entonces salimos a predicar el evangelio. Eso es una consecuencia natural de estar en Cristo Jesús, de conocer el evangelio y de saber que Cristo se entregó por nosotros, que murió en una cruz de manera cruel, se levantó al tercer día y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, y un día vendrá por nosotros. Y entonces el testimonio de vida del evangelio en nuestra vida es realmente un estilo de vida que hace evidente que Cristo es nuestra esperanza. Eso tiene que comenzar en nosotros, en nuestros hogares. Y singular tiempo el que estamos viviendo. El evangelio ahora tiene que ser predicado en nuestros hogares. Algunas veces he escuchado a algunos que dicen: Señor, envíanos al lugar donde hay necesidad. ¿Y qué crees que Dios hizo? Nos envía a nuestros hogares. Ahí está nuestra necesidad. Ahí está la mayor necesidad, que nuestros hijos conozcan el evangelio, que nuestras esposas conozcan el evangelio, que los hombres conozcamos qué es el evangelio y andemos en esto. Si no, nunca podremos profundizar en la persona de Dios. Tú y yo necesitamos conocer qué es lo que Dios ha hecho para su gloria y para nuestro bien en Cristo Jesús. Así que quiero pedirte que por favor me acompañes al libro del profeta Ezequiel. Vamos al Antiguo Testamento a buscar al profeta Ezequiel, y encontraremos lo que Dios quiere decirnos en el capítulo 11, Ezequiel capítulo 11, versos 19 al 21. Ezequiel capítulo 11, versos 19 al 21. El pueblo de Israel está en el proceso de cautividad. Ezequiel es enviado a hablarle al pueblo para animarlo y darle esperanza en razón de lo que ellos están experimentando.
y lo que Dios le está anunciando a su pueblo es estratégico y es fundamental para su fe. Pero aquí viene uno de los elementos que el Evangelio hace en tu vida y en mi vida que nosotros no podemos hacer. Sígueme con tu vista en el capítulo 11, verso 19 de Ezequiel. Dice, y les daré, Dios está hablando, un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Verso 20, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. El verso 21 nos dice, mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus cabezas, dice Jehová el Señor. Así que, amada iglesia, necesitamos mirar lo que solamente Dios puede hacer. Solamente Dios puede hacer, que puede cambiar nuestros corazones. Así es que quiero que mires en el verso 19 la palabra corazón y la palabra espíritu. Cuando la escritura nos habla del corazón, nos habla del centro de todo ser humano. Los griegos creían que el centro del humano estaba en las entrañas. Entonces por eso decían, de ahí viene nuestra palabra, te quiero entrañablemente. Aunque Pablo la utiliza, no está haciendo referencia a el centro del hombre. Pero los griegos decían que el centro del hombre estaba en sus entrañas, en sus humores. Entonces no era muy agradable decir eso. Pero la escritura nos dice que el centro del ser humano está en el corazón. Apunta hacia la persona, apunta hacia el centro de su vida. Y la palabra aquí espíritu, noten que la palabra espíritu está con E minúscula. Y ahorita entenderemos por qué está así. E minúscula, esto nos habla de la mente. Es decir, la palabra corazón apunta al centro del ser humano, donde está su voluntad, donde están depositadas sus emociones, donde están depositadas nuestras decisiones. Y creo que esto nos ayuda un poquito a ver más claro. A veces pienso que el corazón es como el auditorio de la conciencia. La conciencia habla al corazón y es como su auditorio. Pero tenemos que mirar que la palabra espíritu, que vemos aquí con letra E minúscula, nos dice que está hablando de la mente del hombre. Así es que Dios está determinado a esto. Te voy a dar un nuevo corazón, te voy a dar una nueva mente. Te voy a dar un nuevo corazón, te voy a dar una nueva mente. Esta santa determinación de Dios es la obra que Él solamente puede hacer. Tú y yo no podemos tener un nuevo corazón. Tú y yo no podemos tener una nueva mente. Solamente Dios puede darte un corazón nuevo y una mente nueva. Nadie lo puede hacer. Tú no lo puedes hacer. Esta es una determinación santa que solamente Dios tiene para sus propósitos, para su gloria y para el bien de su pueblo. Así que lo que Dios hace aquí es que quita algo y pone otra cosa. Él quita y Él pone. Quita el corazón de piedra y coloca un corazón de carne. Y esto es muy representativo porque lo que está diciendo Dios es que del hombre Él necesita quitar un corazón de piedra. Ahora, que no es que propiamente tengas físicamente piedra en tu corazón. No, lo que está diciendo y la forma en la que de manera muy gráfica Dios nos está diciendo es que el corazón del hombre está muerto. Un corazón de piedra no puede palpitar. Y necesita Dios quitar eso y poner un corazón con vida. Solo Dios lo puede hacer. Y nuestra mente, Pablo dice que teniendo el entendimiento entenebrecido en Efesios capítulo 2, el entendimiento entenebrecido también habla sobre una conciencia cauterizada por el pecado.
Necesitamos tener una mente nueva y un corazón nuevo que solamente Dios puede dar. Pero mira el verso 19, 4 veces se ve cómo es la voluntad, la determinación y la acción de Dios cuando dice, les daré, pondré, quitaré, y vuelve a insistir, les daré. Así es que cuando profundizamos en la persona de Dios, vemos cómo Dios actúa sin la necesidad de nosotros y lo hace para la gloria de su nombre. Estos verbos nos ayudan a ver el carácter dador de Dios. El carácter dador de Dios. Hace algunas fechas, perdón, estuve viajando fuera de México y me llamó mucho la atención algo que me sorprendió mucho. Era un viaje largo y de repente miré por la ventana del avión y mientras el avión iba descendiendo, yo veía como casi microscópicos movimientos seguidos uno del otro del lugar hacia donde íbamos, y mientras iba descendiendo el avión, yo veía cómo esos microscópicos movimientos era una gran avenida de autos enormes y más grandes que yo. Y yo decía, adentro de esos autos, adentro de esa gran avenida y de ese concurrido lugar lleno de personas y de máquinas en movimiento, está una persona que Dios es tan particular como glorioso para esa persona, tan particular como eterno, y le está hablando de una u otra manera todos los días para testificar que Cristo Jesús es la esperanza para esa persona. Dije, si yo aquí los veo chiquititos, ¿cómo Dios nos verá? Y cómo Dios es tan particular para mostrarnos que esos pequeñitos necesitan quitar un corazón de piedra y poner un corazón de carne. Mira el carácter dador de Dios. Cuando vemos a Dios tan glorioso, tan santo, tan bueno, tan particular, tan libre de todo, gobernado por nadie, glorificado, bueno, amoroso, y Él se acerca para darnos un nuevo corazón y una nueva mente, para poner nuevos sentimientos, nuevos pensamientos, para quitar el pecado de nosotros y darnos su misericordia. Eso es el Evangelio en acción. El carácter de Dios en Cristo. Dios en Cristo tiene una profunda alegría y satisfacción por la obra que Él solo puede hacer, de perdonar, transformar a hombres y mujeres egoístas y necios que no aman a Dios para que ellos sean su familia, y eso lo hace a través del Evangelio. ¿Qué Dios, decíamos la semana pasada, qué Dios perdona egoístas para hacerlo su familia? Y cuando Él hace eso, sacrifica a su Hijo para que Él sea el medio para que ellos sean transformados. Les daré, pondré, quitaré, les daré. La determinación de Dios por salvar a esta humanidad. Por eso cuando miramos otra vez la frase de Pablo, el glorioso evangelio del Dios bendito, tiene totalmente sincronía y tiene totalmente armonía con lo que estamos viendo en Ezequiel capítulo 11, verso 19. Él está haciendo la obra y nosotros somos receptores de esa obra. Tú y yo, al escuchar el Evangelio y al seguir a Cristo, estamos siendo receptores del esfuerzo de Él, de su sacrificio en la cruz, y nosotros somos los receptores, los beneficiados de algo que no ganamos. Y además nuestro corazón es quitado, el de piedra, y es puesto uno de carne. Nuestra mente cauterizada y envuelta en pecado es quitada y es puesta una mente nueva. Eso solamente Dios lo puede hacer.
Hace unos momentos entonces, por eso preguntábamos, ¿te has arrepentido y has creído en el Evangelio? ¿Tienes plena seguridad de ser salvo por la fe solo en Cristo? ¿Tu vida es una evidencia de que crees en Cristo Jesús? ¿Tu diario andar lo es? Porque estas preguntas se sintetizan entonces en una sola. ¿Cuál es la evidencia verdadera de que eres salvo? ¿Cuál es la evidencia en mi persona de que soy salvo? ¿Que voy a la iglesia todos los domingos? ¿Que doy mi ofrenda y mi diezmo y un poco más? ¿Que yo soy el primero en levantar la mano para ayudar, para levantar las sillas? ¿Que soy una buena persona? ¿Que le doy el lugar a otra persona mientras voy conduciendo? ¿Eso es ser una evidencia de salvación? Creo que en muchas de las ocasiones nos hemos puesto una vista tan delgadita y una mínima línea de lo básico que deberíamos hacer. Y no se trata de eso. Hablamos del Evangelio, hablamos de salvación. Y lo primero que esta ciudad nos va a preguntar, porque estamos plantados en la ciudad, cuando salgamos a hablarles, nos van a preguntar, bueno, ¿cuál es la evidencia en ti? ¿Cuál es la evidencia en tu persona de que lo que me estás diciendo es verdadero? O sea, déjame ver en ti lo que tú me dices de la Biblia para que yo crea. ¿Cómo se ve el Evangelio en ti y en mí? Antes de contestar esta pregunta, debemos ir a recordar lo siguiente. Cristo anunció el Evangelio para arrepentimiento. Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Cristo, pon esto en tu mente, Cristo. Después el Espíritu Santo nos convence de la necesidad de un Salvador. Eso está en Juan capítulo 16, 8 al 10. Estas citas solamente quiero que estén en tu mente. En la semana puedes buscarlas. El Espíritu Santo nos convence de la necesidad de un Salvador. Juan capítulo 16, versos del 8 al 10. Y además el Padre nos da un nuevo corazón y una nueva mente. Ezequiel 11, 19. Mira la Trinidad en acción. Cristo anuncia el Evangelio. El Espíritu Santo nos convence de la necesidad del Salvador que es Cristo. Y el Padre nos cambia el corazón y nos da una nueva mente. Esto sucede literalmente de manera instantánea, sobrenatural y poderosa al creer en Cristo Jesús. Esto sucede sin tu intervención, más que solamente creer. Porque el proceso de salvación no es esto. No es que tú te asocias con Dios y Él pone entonces la salvación y tú pones tus obras y te portas bien de tal manera que es entonces una relación, una asociación para poder llegar al punto de que sea salvo. No. Tú y yo no tenemos nada que ver con nuestra salvación. No. Esto es obra de Dios. Tú no pones nada para ser salvo. Iglesia, tú no te puedes salvar. Amigos que nos escuchan, tú no te puedes salvar. Porque la salvación es una obra que solo Dios hace por medio de Cristo y para su gloria y para tu beneficio. Así es que aquellos que niegan a Cristo y que no quieren tener nada que ver con Él, entonces tú arréglatelas como puedas. Pero es imposible negarnos a tanto amor y a tanto beneficio sin ningún esfuerzo más que creer y depositar tu confianza en Cristo y decir, sí, me rindo. Es una locura. Primero, es una locura que tú no te puedes salvar. Segundo, es una locura que niegues que Cristo es el Salvador. Es una locura. Porque tú no tienes nada que hacer más que decir, me rindo a ti, yo creo en ti. La salvación es una obra que Dios hace por medio de Cristo para su gloria y tu beneficio. ¿Cuál es la evidencia entonces
en tu persona que verdaderamente eres salvo? ¿Cuál es la evidencia de haber nacido de nuevo? ¿Cómo puedes tener la seguridad hoy de ser salvo? Porque en algunos lugares y de manera recurrente, algunos van de puerta en puerta diciendo que si tú haces esto y aquello y te comportas de tal manera, posiblemente Dios en el futuro tenga misericordia de ti. Lo cual contradice las Escrituras. ¿Por qué? Porque el momento en el cual Dios te salva no depende de ti, ni depende de tus obras. Es por la elección soberana de Dios y además es la obra de Dios a tu favor sin la necesidad de tus obras. Así es que mis obras son consecuentales a mi salvación y aún así mis obras son imperfectas y Dios me concede su gracia. Esta pregunta que estamos haciendo, ¿cuál es la evidencia en tu persona, en mi persona, de que somos salvos? Se responde con dos preguntas. Se responde a la luz de dos respuestas. Esta pregunta se responde a la luz de dos respuestas. Primera respuesta, toma nota. Primera respuesta. Ezequiel capítulo 11, verso 20. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y cumplan y sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Y mira la frase del verso 20, la primera frase del verso 20 es para que anden. Esta frase hace referencia a quienes han tenido un trasplante de corazón, espiritualmente hablando. Se refiere a aquellos cuyo corazón de piedra ha sido quitado y han recibido un corazón de carne. ¿Para qué? Para obedecer con alegría y convicción lo que la Biblia dice. Esa es la prueba más segura de que uno es salvo, que ha tenido un nuevo nacimiento y que a pesar de caer, seguimos luchando por medio de la fe. Por eso la semana pasada decíamos que una fe no fingida es aquella que acepta todo el contenido de la Escritura, toda su doctrina, la obedece de manera fiel, aunque duela. Aunque duela. Permaneciendo fiel. Así es que la primera evidencia en mi vida de que soy salvo es que con alegría, con convicción, obedezco lo que la Biblia dice, profundizo en la persona de Dios, navego en la Escritura desde el Antiguo al Nuevo Testamento y permanezco fiel a las palabras de Dios y lucho por la fe contra el pecado. Esa es una evidencia en mí. Así es que tú pudieras decir, entonces, está mucho más fácil. Puede ser que alguien diga, bueno, entonces obedezco la Biblia y ya está, ya lo logré. Ya. A partir de mañana voy a obedecer todo lo que la Biblia dice y punto y se acabó. Ya, lo gané. Respuesta, eso no es posible. Pero tú acabas de decir que el que obedezca con alegría y convicción la Biblia, entonces ya está del otro lado. No, no es posible. No es posible. Porque Dios es el que nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2, verso 13. No es posible que tú te arrojes a decir, voy a cumplir estas cosas para ganar el cielo. Eso está dentro de la convicción y de nuestra cosmovisión mexicana. Puedo ganarme el cielo, pero eso no es posible. Porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer en el nuevo corazón de carne y en la nueva mente que Él ha puesto. Es decir, la prueba externa de mi salvación es la acción interna de Dios en mí. Repito, la prueba externa de mi salvación es la acción interna de Dios en mí. No puedes hacer nada para ser salvo, solo respondemos en rendición al anuncio del Evangelio, donde conocemos el amor de Dios en Cristo Jesús. Solamente respondemos a todo lo que Él ha hecho.
Ahora necesitamos la respuesta 2. ¿Cuál es la evidencia en mi persona que verdaderamente soy salvo? ¿Cuál es la evidencia de haber nacido de nuevo? ¿Cuál es la evidencia por la cual yo puedo tener seguridad de salvación? Respuesta número 2, Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, necesitamos el testimonio del Espíritu Santo para confirmación y seguridad de ser salvos y ser hijos de Dios. El Espíritu de Dios habita en aquellos que se han rendido a Cristo. Así es que no es lo primero. Bueno, nada más cumplo la Biblia, ya soy salvo. No. Necesitas el testimonio de la persona de Dios en ti. ¿Cómo vemos que esto es cierto? Mira ahí, ve a Ezequiel, en el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 27. Ezequiel, capítulo 36, verso 37. Hace un momento decíamos que en el verso 19 del capítulo 11 de Ezequiel encontramos la palabra espíritu y con la letra E en minúscula, hablando que eso hace referencia a la mente del hombre. Pero aquí encontramos en Ezequiel capítulo 36, verso 27, y dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Pero ahí tú te das cuenta que la E de la palabra espíritu está en mayúscula. Entonces está hablando del Espíritu Santo y dice, haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pero eso no es posible si el Espíritu de Dios no está en ti. Así es que evidencia número 1, obedezco la Biblia de manera gozosa y con alegría. Pero evidencia número 2, el Espíritu Santo vive en mí para que entonces yo pueda andar en sus estatutos, para que yo pueda andar en cumplir la Biblia diariamente. Y la palabra andar quiere decir vivir diariamente, practicar diariamente, comenzar una y otra vez, guardar lo que la Biblia dice y ponerlo por obra. Andar, guardar, poner por obra. Pero eso solamente es producido por el Espíritu Santo, porque insistimos, Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena obra. Efesios 1:13 nos recuerda, en él también vosotros, habiendo oído la palabra verdadera del evangelio de vuestra salvación, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto nos habla que somos propiedad de Dios. Pero ¿dónde dice que somos habitados por el Espíritu Santo? Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Eso es el testimonio del Espíritu Santo. Así que, ¿cuál es la evidencia en mi persona de que verdaderamente soy salvo? Respuesta, ser habitado por el Espíritu Santo y obedecer la Biblia, gobernado y ayudado por el Espíritu Santo. Repito, la evidencia de salvación en mi persona es ser habitado por el Espíritu Santo y obedecer la Biblia, gobernado y ayudado por el Espíritu Santo. Entonces, lo anterior es evidencia de una fe no fingida. Amada iglesia, necesitas preguntarte, ¿soy salvo? ¿Soy salvo? Quiero ir comenzando a concluir esto e introducirnos a una advertencia. Mateo capítulo 7, verso 21. Acompáñame ahí, mueble tu Biblia. Ahora otra vez al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 7, verso 21. El Señor está predicando y dice esta confesión: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo entendemos esta advertencia de Jesús? Jesús no está diciendo que ganamos la salvación haciendo la voluntad de Dios, sino que está diciendo que la prueba más segura
que uno verdaderamente es salvo se refleja en la obediencia a la voluntad de Dios. Obedezco la voluntad de Dios porque Dios habita en mí. ¿Y en dónde encuentro la voluntad de Dios? En la Escritura. Amada Iglesia Central, no podemos reducir nuestra mente y corazón considerando que el Evangelio es la forma para escapar del infierno. Eso es solo una leve consecuencia. Tenemos que mirar que el Evangelio es Cristo. Tenemos que entender, apreciar y valorar que el bien mayor del Evangelio es Cristo. Es el glorioso Evangelio del Dios bendito. Del Dios Macarios, esa es la palabra para bendito. El Dios alegre que da a su Hijo para que tú y yo tengamos acceso a Él. Y quiero terminar con Isaías capítulo 53, verso 10. No lo busques, yo te lo quiero decir acá. Quiero que concentres tu atención en lo que estamos diciendo y en esta conclusión. Isaías capítulo 53, verso 10, en la primera etapa de este verso dice: con todo esto, Isaías está testificando de la obra de Dios. Y esto es para mí algo profundo y algo que siempre arresta mi atención. Isaías capítulo 53, verso 10 dice: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. La voluntad de Dios fue quebrantar a Cristo, fue quebrar a Cristo, fue someterlo y sujetarlo a padecimientos. Toda la fuerza del padecimiento cayó sobre Cristo, toda la fuerza del quebranto de Dios cayó sobre Cristo para que el Evangelio sea anunciado. El justo por los injustos. El quebranto de Dios. Y esta palabra quiso. La voluntad de Dios fue quebrar a Jesús. Y algunos impíos dicen: yo no puedo confiar en un Dios que mata a su hijo. Es que no has entendido y no has escuchado. Dios quebró a su hijo para que tú tengas oportunidad con Él. Porque Él es la realidad absoluta que todo lo llena. Y habiendo Él quebrado a su hijo, quita de ti el castigo para que tú vengas a Él y seas receptor del beneficio del sacrificio de Cristo. ¿Quién hace eso? Un Dios bueno. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Cristo expió el pecado para que tú y yo tengamos una oportunidad a través del glorioso evangelio del Dios bendito. El Dios bendito quebró a su Hijo para que tú y yo tengamos acceso a su amor. Él fue quebrantado por su Padre para que Cristo resolviera la tensión que había entre el amor del Padre por su gloria, que nosotros manchamos con nuestro pecado, y el amor que el Padre tiene por los pecadores. Cristo es el puente. Cristo es el canal, Cristo es la puerta. Por eso Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él es el que hace el puente y libera la tensión entre lo que nosotros cometimos con nuestro pecado. Al manchar la gloria de Dios y estar destituidos de la gloria de Dios, entonces ahora Cristo viene y hace el puente y el canal de comunicación y el enlace entre Dios y la humanidad perdida, y redime y quita el pecado y redime la relación, y otra vez nosotros podemos tener acceso al Dios bendito a través del glorioso evangelio. El pecado que deshonra a Dios no puede ser ignorado. Y tan no podía ser ignorado que Cristo vino en carne y hueso, se entregó, murió, resucitó,
para que tú puedas escuchar el glorioso evangelio del Dios bendito. Así que, amado, amada iglesia, amigos que nos escuchan y que nos están mirando ahora, pregúntate si eres salvo. Y si llegas a la respuesta de que no, ven a Jesús. Ven, las puertas no están cerradas. Puede ser que tú digas, bueno, es que yo tengo años en la iglesia, eso no me importa. No me interesa cuántos años tengas en la iglesia. Me interesa que escuches el evangelio del Dios bendito. Puede ser que hoy te estés dando cuenta que tu corazón es un corazón de piedra. Puede ser que tu mente, te des cuenta que tu mente está cauterizada y cautivada por el pecado. Inclusive puede ser que otros a tu alrededor te digan, no veo evidencia de salvación en tu vida. Entonces ven a Jesús y ríndete a Él. Y dile, Señor, líbrame y hazme salvo. Perdóname, limpia mis pecados, hazme tuyo, hazme tu familia. Tenemos que quitarnos un poco esta idea de yo acepto o no acepto. No, esta es una rendición total. Es una rendición en la que decimos, yo me rindo ante el Dios bendito que me ha dado su evangelio al ofrecer a su Hijo para que yo tenga una oportunidad cuando no la merecemos. Tu pecado y mi pecado ha deshonrado a Dios y eso no puede ser ignorado. Así que con esto acabamos y vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, oramos pidiéndote que tú nos libres del pecado hoy. Y si entre nosotros hay quien no ha conocido quién es Cristo, atráelo a ti con tu amor y tu favor. Y que a través de tu bendito evangelio nos traigas a salvación y reconciliación. Quien no ha sido salvo, se acerque a ti. Y quienes son salvos, nos consagremos más a ti. Es en el nombre de Jesús que oramos estas cosas. Y todos decimos amén. Amada iglesia, recordemos que en la semana estamos orando día a día. Recordemos que el Señor viene. Recordemos que es mejor que nos encuentre orando y humillados. Recordemos que necesitamos consagrarnos al Señor. Recuerden las mujeres, jueves 5 de la tarde, en su reunión virtual, los hombres estamos orando día a día, unos por otros, y todos los días oramos juntos al comunicarnos, permaneciendo en la palabra del Señor. Que la gracia, el amor y la bendición de nuestro Dios estén sobre ustedes desde ahora y para siempre. Amén.